2 de la tarde, abríamos el programa hablando del odio, el odio que se puede curar, y relacionábamos esto, por supuesto, con algunas declaraciones, inclusive las del propio presidente Alberto Fernández, indicando la posibilidad de regular las redes sociales, y la mencionábamos, ¿no? Las redes sociales suelen presentarse prácticamente como la fuente más moderna de odio. Por supuesto, no todo es odio en ellas, pero el anonimato, el sentido de impunidad pueden proporcionar que mucha gente pierda la inhibición, entonces cae en la descalificación, el insulto, la amenaza. Vamos a hablar con quien es experto en redes sociales y comunicación digital, es Nicolás Brandoni. Nicolás tiene la gentileza de atendernos en este domingo. Nicolás, todo el equipo de Radio Con Vos, de Semanario Con Vos, te está saludando. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mario y el equipo? ¿Cómo andan? Bien, bien, un gustazo escucharte. Y bueno, en principio hablábamos del odio y hablábamos, bueno, de lo que se va en estas horas hablando mucho, ¿no? Sobre las redes sociales y el odio, y hasta la posibilidad de algún modo poder regularlas. Me gustaría un primer comentario tuyo. Sí, esto es algo que, bueno, está circulando ya hace un tiempo. En las redes sociales hay ciertas regulaciones a nivel algoritmo que proponen las plataformas por sí mismas, que regulan cierto tipo de comentarios, comentarios de odio, comentarios de odio racial, xenofobia. Pero esto está basado en algoritmos que evalúan únicamente palabras y no tanto contenido. Se empieza a complejizar un poco más el tema cuando empezamos a hablar de noticias falsas y también la circulación, la rápida circulación de este tipo de contenidos. Cuando en Argentina hablamos de regular, todavía sin mucha claridad en qué es ese tipo de regulaciones que se están como empezando a proponer, más allá de que ahora vamos a hablar de algunos temas que ya están en vigencia, podemos ver el escenario internacional en donde, por ejemplo, en Texas se propone, tal como en Argentina, regulaciones de un tinte político, porque bueno, en este caso lo que hablaba el gobierno estaba más bien dirigido a la oposición, no estaba tan dirigido hacia el usuario común, sino que la oposición promueve discursos de odio, ¿no? Entonces, ¿cómo regular eso? Bueno, en Texas, por ejemplo, la nueva regulación permite al procurador estatal y a los usuarios demandar a las empresas de redes sociales que tengan más de 50.000 usuarios activos, cuando se suponga, por ejemplo, que se está limitando una información. Por poner un ejemplo, uno de los casos que sucedió hace poco fue que en las últimas elecciones de Biden, la plataforma Meta y también Twitter, por las últimas declaraciones de Mark Zuckerberg, que es el fundador, fueron bajo orden del FBI a no poder publicar noticias sobre distintos tratados comerciales que estaba haciendo el hijo de Biden. Entonces, al evitar esa información justo en época de elecciones, se supone que la oposición, se vio afectado el resultado de las elecciones. Entonces, bueno, este es un tipo de regulación, ¿no? Ante qué noticias te pueden mostrar y qué noticias, evitan o quieren evitar mostrarte. Pero si vamos a Alemania, por ejemplo, se obliga a las plataformas a evitar la circulación de materiales prohibidos como racismo, acoso, antisemitismo, y una vez denunciadas las publicaciones, las plataformas tienen que en 24 horas eliminar ese tipo de contenidos. Esto es principalmente para poner fin a la multiplicación de acosos y distintas informaciones que llevaron a muchos casos de suicidios. Está más centrado quizás en el bienestar del usuario digital, no piensa en acallar oposiciones políticas. Que esto es algo que aquí en Argentina, por lo menos en el último discurso, se planteó de otra manera. Sí, pero no obstante a esto, la Unión Europea finalizó hace poco una nueva legislación que entrará en vigor en el año 2024, si no me confundo, que es una primicia mundial, que es un reglamento de servicios digitales. Se llama Digital Service Act, DSA. Lo que propone es que todo lo que es ilegal fuera de Internet también debe ser ilegal dentro de Internet. Entonces obliga a las plataformas
evaluar ellos mismos los riesgos y mitigarlos, ya no más que el usuario tenga que denunciarlo. Y exigen también una transparencia en los algoritmos de recomendación, que este es uno de los principales riesgos, ¿no? Cuando circula una noticia falsa, un mensaje de odio, se multiplica muy rápido en las plataformas digitales. Claro. Encima lo que sucede es, bueno, el anonimato, ¿no? Que permite justamente que eso crezca, que eso se difunda de una manera prácticamente sin ningún tipo de consecuencia. Totalmente, completamente. ¿Crees que se puede tomar de todo lo que nombraste, hay algún ejemplo como para tomar? Y digo, qué difícil, ¿no? En la Argentina tomar esta regulación sin caer en el término de censura, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, Argentina, en el año pasado, adherimos al Pacto por la Información y la Democracia, es un pacto que se lanzó en Francia en el año 2019, que tiene como objetivo el acceso a la información fiable. Hay varios países dentro de este pacto, Alemania, Francia, Reino Unido, España, y lo que propone es la transparencia de las plataformas, la regulación también de la moderación de los contenidos y la promoción de la fiabilidad de la información. Para esto también hay una red internacional que se llama International Fact-Checking Network, Fact-Checking Network, que es una red de información de verificación de datos, se creó en el año 2015, que reúne periodistas que verifican hechos a nivel internacional. Esto yo creo que es algo bastante útil como para también hacer una vinculación y dar uso a este tipo de herramientas, porque sin duda nosotros podemos hablar de censura o podemos hablar de buenos usos de prácticas de Internet. Argentina, a partir de que nos unimos al Pacto de Información y Democracia, creamos un programa que el gobierno creó un programa que se llama Redes para el Bien Común, que es un programa destinado a abordar desafíos vinculados a la Internet. Y esto a mí me parece que está muy bien, porque va desde un lado más educativo. Total. Que bueno, nosotros podemos hablar de Internet como algo y demonizarlo y decir, no, es algo terrible lo que pasa ahí, pero la realidad es que si sacamos la visibilidad que da Internet a todo esto, ¿no? A las noticias falsas, a los discursos de odio, si lo sacamos y vamos años atrás, pasaba lo mismo, solo que no era tan medible, no lo podías. Y no era tan visible. Totalmente. No era tan visible. Y de hecho, si vamos a hablar de los dirigentes políticos, ¿no? Y lo que es el discurso político, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas muestra estadísticas en donde, por ejemplo, analizaron 11.000 tweets de Trump, de los cuales el 38% eran afirmaciones falsas. Claro. En Argentina se analizaron 7 años de discursos presidenciales en prensa, de los cuales el 49% de los discursos eran información falsa o sin sustento, y el 24% eran verdades a medias. En México el 56% de los discursos chequeables también fueron falsos o engañosos. Entonces se está proponiendo algo que ya de base, digamos, o de arriba, por decirlo de alguna manera, ya viene un poco roto, ¿no? Claro. Sí. Ahora, última pregunta. ¿En Twitter es donde más odio y más falsa noticia se observa dentro de las redes? Y Twitter es una plataforma que sí, o sea, se plantea como la máxima libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, y la gente puede poner cualquier cosa y circula de una manera muy veloz y se hace tendencia muy rápido, pero esto no quita que plataformas como Facebook también sean muy fuertes en este tipo de propagaciones, o bueno, en el último tiempo TikTok. Claro. Nicolás Brandoni, experto en redes sociales y comunicación digital, nos ayudó a entender un poquito más esto que tiene que ver con las redes y también con el tema que hoy pusimos en el tapete periodístico, el tema del odio. Nicolás, seguramente pronto vamos a volver a comunicarnos. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias a usted. Un abrazo enorme.